Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos de vuelta al podcast. Ahora hablaremos sobre un tema crucial para el futuro: cómo los gobiernos pueden innovar y transformar el sector público para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. Este episodio está basado en el capítulo número 3 de World Public Sector Report 2023, titulado Activos e innovaciones para transformar el sector público. ¿Por qué esto es importante? Después de la pandemia, vimos cómo las instituciones públicas tuvieron que adaptarse rápidamente, mostrando que la innovación no solo es una opción, sino una necesidad. Hoy tenemos dos expertos que nos ayudarán a entender este tema. Hola Iram, tú eres nuestro primer experto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, lector? Es un gusto estar aquí contigo y esperemos poder indagar en este tema a profundidad. Excelente, me parece muy bien. Hola César, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Héctor y gran oyentes? Espero se la pasen muy bien en este podcast que armamos para ustedes. Excelente. Después de esta presentación, vamos a hablar sobre lo básico: la innovación en el sector público. Este concepto ha ganado bastante relevancia en nuestros tiempos, pero a menudo se confunde con la transformación. Hay que aclarar estos dos temas importantes. Bueno, la innovación en este contexto se refiere a implementar cambios puntuales, como nuevas tecnologías, procesos o métodos, que mejoren la eficiencia y la efectividad de los servicios públicos. Por otro lado, la transformación implica un cambio sistémico que altera cómo operan las instituciones públicas en su conjunto, incluyendo estructuras, valores y formas de interactuar con la sociedad. Por ejemplo, la adopción de la telemedicina durante la pandemia fue una innovación. Sin embargo, transformar el sistema de salud para integrar permanentemente estos métodos requerirá un diseño organizacional, legal y cultural. Oh, esto es bastante interesante. Como podemos observar, no es un proceso de poco tiempo. Tiene que ayudar a transformar el sistema de paso en paso. Ahora, nuestro experto número 2, César. ¿Cómo surgió la necesidad de estas innovaciones durante la pandemia? Sabemos que estuvimos encerrados mucho tiempo y que el mundo no siguió avanzando. ¿Qué aprendimos de esta experiencia? Bueno, habrá que recordar que la pandemia, obligó a los gobiernos a adaptarse rápidamente para responder a todo tipo de crisis que se presentaron en el momento, ¿no? Partiendo de la salud principalmente, la economía y la cohesión social. Para ejemplo, tenemos la digitalización masiva para servicios como la educación y entrega de beneficios sociales, ¿no? Redes de colaboración entre sectores públicos y privados para desarrollar las vacunas de manera más veloz. Principalmente me parece que aprendimos que la innovación puede ser rápida y efectiva, pero para ser sostenible necesita una base institucional sólida que permita su permanencia y escalabilidad principalmente. Claro, esto lo podemos observar en las crisis de las vacunas, como todos estábamos buscando la respuesta para solucionar el problema del coronavirus. Igualmente, en el sector económico, cómo no estábamos adaptados a las compras en línea y depender de las salidas. Igualmente, la cohesión social, cómo aprendimos a manejarnos como una sociedad al comunicarnos a través de videollamadas, mensajes, entre otras formas. Ahora, la digitalización fue uno de los temas centrales durante la pandemia. Esto lo podemos ver evidente. Desde sistemas de salud digital hasta plataformas para trámites gubernamentales. Esto se convirtió en una herramienta clave. En efecto, la tecnología permitió que los gobiernos continuaran operando a pesar de las restricciones físicas. Ejemplo de esto es la telemedicina, como ya lo habíamos mencionado, facilitan las consultas médicas en línea, los portales digitales, el registro y distribución de ayudas económicas en tiempo récord, la educación a distancia, como las plataformas de Google Classroom, Zoom, fueron esenciales para mantener el aprendizaje. Sin embargo, estos avances también expusieron desigualdades preexistentes, como la brecha digital en comunidades marginadas. Claro, lamentablemente no todos teníamos las mismas oportunidades para continuar nuestros estudios mediante plataformas digitales. En ocasiones, los alumnos estaban obligados a aprender a través de la televisión abierta. Igualmente, los portales digitales y el apoyo económico era complicado alcanzar a todas estas comunidades marginadas. Esto nos lleva a los diferentes desafíos éticos que podemos encontrar en nuestra sociedad. Experto 2, me gustaría preguntarte, ¿cuáles fueron los principales retos que se enfrentaron los gobiernos al implementar estas soluciones digitales?
Me parece que los retos que existen, ¿no? Primero es la privacidad y la seguridad, ¿no? Como los datos personales utilizados por las aplicaciones y en sistemas digitales. También tenemos la accesibilidad, ¿no? Muchas poblaciones, principalmente en países en desarrollo, no tienen acceso a Internet o dispositivos tecnológicos, ¿no? Y la exclusión, modelos digitales que se excluyeron a personas mayores con discapacidad que no tienen la capacidad de adaptación. Y bueno, la solución me parece está en diseñar sistemas híbridos donde los servicios digitales coexistan con opciones presenciales. Claro, el tema que toca sobre los adultos mayores me parece importante de rescatar, porque ¿quién no recuerda el haber ayudado a sus abuelos a conectarse por primera vez, que querían hablar con sus seres queridos y realmente nunca lo habían logrado? Ahora hablaremos otro concepto fascinante, que se destaca en el capítulo, que es la coproducción y cocreación. Estos enfoques buscan incluir a los ciudadanos en el diseño y entrega de servicios públicos. Experto 1, ¿qué puedes explicarnos? ¿Cómo funcionó esto durante la pandemia? Claramente los ciudadanos colaboraron activamente con gobiernos en iniciativas clave. Ejemplo, en salud, las comunidades participaron en campañas de vacunación y monitores de contagios. La co-creación, espacios donde gobiernos, ONGs y empresas diseñaron soluciones juntos, como aplicaciones de rastreo de contactos. Los beneficios clave fueron la mayor legitimidad y eficiencia, ya que las soluciones responden directamente a las necesidades de las personas. Ah, claro. Alcanzo a recordar el monitoreo de contagios en ayuda al gobierno. El gobierno puso códigos QR en diferentes lugares donde había mucha gente para que tú registraras si habías estado en contacto con alguien de COVID o no. Igualmente, los espacios donde los gobiernos y las ONGs ayudaron a encontrar soluciones juntos, ya que al estar encerrados no tenían todas las soluciones de las diferentes problemáticas de las diferentes comunidades, al igual que la legitimidad y la eficiencia. Eso fue un punto muy complicado de lograr, ya que al no estar acostumbrados, no teníamos las herramientas para trabajar de forma remota. Ahora, todo esto me parece una estrategia muy efectiva, pero experto 2, ¿cómo pueden los gobiernos ayudar a institucionalizar estas prácticas para que no solo sean temporales y se queden en el olvido? Me parece que los gobiernos pueden institucionalizar estas prácticas, ¿no? Primero que nada, creando marcos legales que les ayuden a facilitar la participación de los ciudadanos, ¿no? De una u otra manera, bueno, también se pueden establecer incentivos para las organizaciones que colaboren con el gobierno, ¿no? Además, bueno, me parece fundamental que las plataformas digitales específicas para la co-creación, como foros en línea, pueden ayudar dentro de esta, ¿cómo le podemos decir?, democratización en el proceso. Excelente. Sí, es importante continuar con las diferentes aprendizajes que conseguimos durante este tiempo tan complicado. La eficientización de los procesos en el gobierno es algo que se debe de mejorar. Ahora, para cerrar este bello programa, me gustaría reflexionar un poco sobre el futuro. Ambos expertos, ¿qué estrategias se deberían de adoptar por parte de los gobiernos para garantizar que las innovaciones sigan avanzando y beneficien a todos y que no se queden marginadas las personas y se queden atrás? Experto número 1, me gustaría que empezaras tú y nos compartas algunas ideas. Bueno, yo propongo que necesitamos una cultura de innovación en el sector público. Esto implica la capacitación continua de servidores públicos, creación de unidades de innovación dentro de las instituciones y el financiamiento adecuado para proyectos experimentales. Excelente, creo que son muy buenas ideas. La capacitación continua de los servidores públicos es esencial, ya que en ocasiones el personal que se encuentra disponible ya es alto de edad y no pueden apoyarnos en todos los procesos. Igualmente, las unidades de innovación son esenciales para continuar hacia adelante y no quedarnos estancarnos como en algún momento lo estuvimos. Experto número 2, me gustaría que nos ayudaras con otras ideas. Bueno, a mí me parece que se debe abordar la equidad en los resultados, ¿no? Ustedes se preguntarán cómo. Bueno, las propuestas que yo tengo se pueden empezar por evaluar cómo políticas innovadoras afectan a las comunidades que se encuentran en una posición más vulnerable, ¿no? También
se me ocurre de pronto que podemos diseñar sistemas inclusivos y accesibles, ¿no? Para todo el público, todo aquel que se quiera acercar a este tipo de sistemas, ¿no? Y bueno, definitivamente se deben crear alianzas con el sector público y las ONGs para, bueno, escalar las soluciones que se están probando, ¿no? Claro, estos sistemas inclusivos y accesibles me parecen increíbles, ya que al ser de forma tecnológica podemos dar accesibilidad a diferentes personas que tengan carencias físicas, que no puedan presentarse directamente en las diferentes oficinas para realizar sus trámites. Igualmente, a las comunidades más vulnerables se les puede contactar más sencillo por estos métodos. Recuerdo haber visto que la Secretaría Federal de Electricistas empezó una innovación para dar internet a través de los cables de electricidad. Esto nos podría acercar a las comunidades marginadas. Ahora, para terminar, me gustaría encontrar algunas reflexiones finales y despedirnos. Lamentablemente, nuestro tiempo se ha acabado. Para resumir, me gustaría hablar de algunas ideas claves. La innovación no debe ser un parche temporal, sino parte del ADN de los gobiernos. Este cambia y va avanzando hacia el futuro. El futuro requiere una combinación de tecnología, participación ciudadana e inclusión. Nadie se debe de quedar atrás. Ahora, me gustaría extender una invitación a los oyentes y que compartan sus opiniones en nuestras redes sociales. Igualmente, tenemos un foro en el cual pueden participar y dejar sus mejores ideas. Me gustaría agradecer a nuestros expertos que han otorgado mucha información importante que podemos utilizar para un futuro y despedirnos de nuestro amable público que siempre está escuchándonos semana con semana. ¿Algo más que quieran agregar, mis queridos expertos? ¿En qué plataformas podemos encontrar este podcast? Claro, nuestro podcast sale todos los miércoles a las 8 p.m. en Spotify y YouTube. En YouTube tenemos el podcast Hablando Cosas y en Spotify nos llamamos Hablando Más Cosas. César, ¿algo que quieras agregar? Bueno, que no dejen de participar en todo este tipo de foros, ¿no? Las opiniones siempre ayudan, siempre es bueno escuchar otras opiniones, aunque pues se pueda o no se pueda estar de acuerdo. Es importante opinar para que se haga una, bueno, ¿cómo decirlo, no? Un debate. Un debate, claro. Gracias, Irán. Nada. Y pues bueno, agradecerles muchísimo por su participación, ¿no? Y muchas gracias por la invitación, Héctor. Listo, muchas gracias. Terminamos nuestro podcast. Hasta luego.